el defensor de derechos humanos Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, para hablar de un caso lamentable, uno de los muchos casos lamentables que ha habido en nuestro país de este crimen de lesa humanidad que es la tortura. Se trata del caso de Manuel Valenzuela Valdez, al cual se le fabricaron delitos. Además se incurrió pues en tortura y en otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muy buenos días, Adrián Ramírez. Hola Nancy, ¿qué tal? Hola Sósimo, amigos de Contralínea. Pues retomamos el caso de Manuel Valenzuela Valdés, el que ya habíamos presentado en una ocasión anterior, pero vale la pena dar seguimiento a este caso porque refleja las grandes dificultades que hoy tenemos para poder atender el tema de la impunidad en materia de tortura. Creo que vale la pena también reconocer que el gobierno de México ha hecho esfuerzos para disminuir los casos de presentación de tortura. Ya todo parece indicar que nos encontramos ante casos que tienen un carácter aislado, que no son parte de un proceso de Estado como se había dado con un carácter sistemático, generalizado, selectivo, que ocurría en el periodo del viejo régimen. Pero actualmente tenemos todavía el gran reto de la impunidad. Y como un pequeño recordatorio, hay que mencionar que Manuel Valenzuela Valdés es un empresario queretano, quien junto con su hermano, él tiene ahora 62 años, y junto con su hermano, un empresario también de Querétaro, fueron víctimas de una detención arbitraria un día 17 de abril del año 2001. Un grupo de policías sin identificaciones en vehículos no oficiales, incluso uno de ellos robado, utilizando armas que utiliza la delincuencia organizada y también participando un elemento del ejército en una acción que supuestamente pretendía eh, ejecutar una orden de presentación de un caso menor, en lugar de ir a las oficinas de José, el hermano de Manuel, deciden interceptar el vehículo en la calle y ante ya las persecuciones previas que había, ellos estuvieron alertas y al momento en que los policías les tratan de detener, sacan sus armas, empiezan a disparar. Manuel, que ya tenían la preocupación de que estaban siendo perseguidos por probablemente un grupo de delincuentes, también dispara y ahí en eso mueren un agente de investigación, un militar y otro resulta herido. Pero aquí el asunto es que se insiste mucho en que hubo una legítima defensa, sin embargo, trataron de aparentar que había un acto jurídico legítimo de parte de, de la corporación policíaca y entonces es detenido y ya Manuel tiene 22 años preso. Lo que hay que señalar ahora como relevante es que el caso se presentó al Comité de las Naciones Unidas, al Comité contra la Tortura, y quedó registrado con el número 1114-2021. En ese hecho, la oficina en México del Alto Comisionado, perdón, la oficina de la misión permanente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro país, allá ante la ONU, en una comunicación enviada el día 13 de diciembre, menciona que la representación permanente en esta comunicación ante el informe del Estado mexicano sobre la admisibilidad y el fondo del asunto, eh, pide fundamentalmente que primero se declare la inadmisibilidad de la comunicación en atención a que no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna. Aquí le hacemos un llamado muy atento a Marcelo Ebrard como cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que investigue e instruya a la misión permanente que no puede ser posible
que el Estado mexicano, en este compromiso internacional de cumplir en la Convención contra la Tortura y el protocolo adicional, eh, trate de pedirle a Naciones Unidas y al Comité contra la Tortura que no admita el caso porque no se agotaron los recursos de la jurisdicción interna. Eh, ¿Por qué decimos que es absurdo? Porque si se está demostrando de manera fehaciente de que los recursos internos no son suficientes para poder eh, defender ante la tortura a Manuel Valenzuela y su hermano y familiares que, que fueron afectados, entonces él debiera de entender que los recursos internos en nuestro país no son suficientes, ni adecuados, ni eficaces para prevenir la tortura, y la Cancillería, que responde a los informes que le mandan las diferentes instancias, en este caso del Estado de Querétaro, y a través de la Secretaría de Gobernación le comunican las relaciones exteriores, también podían ellos claramente haber valorado en la misión permanente en México que lo que decía el Estado mexicano era incongruente y por lo tanto o pedir aclaración a las instancias porque no podían determinar que este caso se tratara de desechar. Ese es el primer elemento que hay que comentar, que todavía hace falta en la Secretaría de Relaciones Exteriores una acción más propositiva para buscar que primero los asuntos de violaciones a derechos humanos se atiendan internamente y se resuelvan, pero cuando esto no ha sido posible, cuando menos la Cancillería favorezca una resolución que evite llegar hasta las sentencias o informes que condenan al Estado mexicano por actos de tortura en el caso de Manuel Valenzuela Valdés. Ese es el primer elemento y luego hablaremos algo de lo que ya salió como resolución, la recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, si quieren comentar algo. Sí, Adrián. Bueno, pues recordar solamente que en efecto habíamos ya hablado de este caso como saldos del viejo régimen, precisamente asunto muy claro de tortura y de fabricación de delitos que en su momento expusimos y que ahora lo que estamos señalando pues es esta responsabilidad de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre pues a veces por inercia se están atendiendo estos asuntos en la Cancillería, bueno, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y se presentan estas defensas porque se asume como si se estuviera defendiendo al Estado mexicano y por lo tanto pues se hace la recomendación en este caso para que no se atienda desde el punto de vista internacional este asunto, cuando desde el propio la titularidad del Poder Ejecutivo Federal pues hay una apertura para que se revelen, para que se investigue, para que se transparenten este tipo de procesos y sobre todo pues para que también se haga justicia y que hay que recordar, pues ni siquiera son las actuales autoridades las que tendrían la responsabilidad ante estos hechos de tortura. Sí, por supuesto, representan al Estado mexicano, pero quienes cometieron este tipo de hechos, pues son autoridades del pasado. Me gustaría que antes de que nos hablaras sobre esto que ya has anunciado, nos hicieras una pequeña reflexión sobre a qué se debe que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues todavía se sigue manteniendo esta política, en este caso, de no permitir que se revise desde el punto de vista internacional. Sí, es importante señalar que todavía hay inercias al interior, todavía hay funcionarios que prevalecen de las administraciones pasadas, pero también existe una tendencia eh, en el, en el actual la actual Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar de dejar sin atender el tema de los derechos humanos, un poco confiando en que internamente en nuestro país se están dando avances significativos que hay que reconocer, pero hacer esto significa también promover la impunidad y sobre todo la desatención de instrumentos internacionales. Nosotros como organismo de derechos humanos hemos insistido el que se puedan resolver de manera interna este tipo de asuntos, pero
utilizar este argumento para desechar el caso, como lo han hecho en otros casos también. Ahí tenemos a su vez el ejemplo del caso de Sucumbíos, esta masacre que ocurrió el 1 de marzo del 2008, donde murieron 4 mexicanos, resultó torturada y herida esta Lucía Moret, y 25 personas murieron en ese operativo, y que el gobierno de México había dejado de contestar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el caso para México se había ido a la admisibilidad y al fondo porque simplemente la Cancillería fue omisa, y hasta hace poco empieza a retomar ese asunto. Creo que vale la pena destacar que la Cancillería ha hecho un papel importante recuperando el papel protagónico de México en el lobby internacional, ante el multilateralismo, pero en esta parte de los derechos humanos es importante que tengan mayor acuciosidad para que puedan actuar y no quedarse con esa inercia del pasado para ir resolviendo en ese sentido. Ahora, esta comunicación decíamos que fue emitida el 9 de diciembre, un día antes del Día Internacional de los Derechos Humanos, por parte de la misión de la Cancillería allá en Ginebra, en Suiza. También contrasta con la comunicación que fue recibida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro de el caso de Manuel Valenzuela, donde la Defensoría de Derechos Humanos le hace una recomendación al maestro Alejandro Echeverría Cornejo, que es el fiscal general del Estado de Querétaro. Pero aquí hay un elemento que es crucial y que no puede dejarse de lado, porque esto es lo que permite comprender por qué la actitud negligente de parte de la Fiscalía. Hay que comentar que el fiscal general de justicia del Estado de Querétaro, era parte de la investigación que llevó a la prisión y al enjuiciamiento de Manuel Valenzuela Valdés y de su hermano. Es decir, el hoy fiscal era parte del grupo que participó en el operativo donde fueron atacados ellos dos en ese aspecto. Entonces, aquí la Defensoría de Derechos Humanos destaca que a través del estudio integral del caso se detecta que la Fiscalía ha actuado de manera pasiva en la investigación de los hechos denunciados por Manuel Valenzuela Valdés, no ha sido omisa en conducir las indagaciones para la debida diligencia y no se han dado en un plazo razonable, agotando las líneas de investigación conducentes para esclarecer los hechos denunciados por él, y esto vulnera el derecho de acceso a la justicia, obstaculiza el restablecimiento de sus derechos humanos. Además de que destaca que tardó más de 3 años en realizar las gestiones para que se le practicara el protocolo de Estambul a Manuel, y a pesar de que ya se le practicó, no hay ningún resultado en términos de la búsqueda de la justicia. También menciona que en la conducción del procedimiento hubo una carencia para que Manuel no pudiera tener un recurso efectivo para garantizar el derecho a la justicia, y entonces le pide a la Fiscalía que ante la transgresión de los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia de Manuel Valenzuela, pues se establezca un proyecto de acuerdo de responsabilidad. Pero aquí le dice al fiscal: el proyecto deberá incluir las medidas de sanción y prevención a que haya lugar tomadas al interior de la institución a su digno cargo, con los servidores públicos implicados en las omisiones derivadas de la integración de la carpeta de investigación iniciada por el quejoso, además de las estrategias institucionales para que no haya repetición de actos similares y que se dé cumplimiento a esta situación. Pero aquí, queridos amigos que nos están siguiendo en la transmisión,
pues queremos recordarle a la Defensoría de Derechos Humanos que hay un conflicto de interés grave y que violenta los principios de independencia con los que se manejan las investigaciones de tortura, y no puede ser que el fiscal sea juez y parte. Esto es lo que explica cómo de manera sistemática, desde el 2001, la Fiscalía de Justicia del Estado fue negando la posibilidad de la investigación por delito de tortura hasta llegar a esta recomendación. Y otra cosa que hay que destacar, felicitamos mucho que el licenciado Javier Rasgado, que es el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos, haya logrado emitir esta resolución, pero también ahí creo que hace falta en la Defensoría de Derechos Humanos que ellos establezcan que Manuel Valenzuela Valdés fue víctima de tortura, fue víctima de detención arbitraria, fue víctima de fabricación de evidencias, y que sin violentar los principios de no tener injerencias en asuntos jurisdiccionales de fondo, también puede establecer que se violentaron para Manuel Valenzuela y su hermano los principios del debido proceso, el derecho al debido proceso, y que además esto se transmite en una situación de violaciones a derechos humanos de manera continuada, porque ante la demostración de su defensa y también de las observaciones que hemos realizado nosotros, él actuó en legítima defensa ante el ver en grave riesgo la vida de ellos, y que de hecho le causó la vida las lesiones derivadas por las cuales su hermano fue herido y días posteriores él fallece. Entonces, esto es importante, y por lo mismo, como ya lo habíamos mencionado en la ocasión anterior, pues pedirle a la Fiscalía General de la República o a la de Derechos Humanos de la Ciudad de México que el gobierno de Querétaro decline la competencia en favor de alguna de estas, para tratar de evitar que este conflicto de interés que hay con el fiscal general no se traduzca en la impunidad continuada que hay en el caso. Adrián, pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Te pediría una última reflexión ya muy breve, por favor, acerca pues de este caso y todos estos, digamos, obstáculos que ha enfrentado. Sí, Nancy, mira, tenemos que insistir de manera categórica que el gran reto que hoy tenemos es el de la lucha contra la impunidad, y que algo que pareciera que es bastante bueno, y es la independencia de las fiscalías, ahora se convierte en un coto de impunidad, porque ¿quién nos defiende de las fiscalías si no responden al Ejecutivo, no responden al Poder Judicial, y su marco interno no permite la sanción para actos derivados de ellas? Es decir, las fiscalías que tienen sus fiscalías especializadas por delitos cometidos por servidores públicos son parciales, o la fiscalía creada específicamente para la tortura también no es imparcial, y se sesga en favor de la fiscalía, y no hay el Poder Judicial que actúa en contra de ellos, no hay el Poder Ejecutivo que actúa en contra de ellos, ya que el Poder Legislativo hizo un marco de coto de poder, y que así como pasa en el estado de Querétaro, también pasa en la Federación y en otros estados. Es decir, el hecho de que las fiscalías sean independientes o autónomas no debiera quedar al margen de la responsabilidad que como parte del Ejecutivo deban de responder, y tanto el gobernador como el presidente de la República, en su caso, deban de sancionar los actos derivados de quienes, como parte de uno de los encargos de la administración pública, ellos deben de responder ante esta instancia, y creo que no es sano lo que viene pasando ahí. Y por otro lado, que en una visión más protectora de los derechos humanos, los organismos públicos autónomos
amplíen los efectos de sus recomendaciones y no teman en demostrar o en acreditar que la tortura como violación a derechos humanos es responsabilidad de protección por parte de estos organismos públicos y no se quede nada más con la idea de que la tortura es un delito y por lo tanto es el juez quien debe de determinarla. Sí, la tortura es un delito, pero también la tortura es una violación grave a los derechos humanos. Y como ya habíamos dicho, Cancillería, por favor, a poner mucha atención en el cuidado de estos delitos de lesa humanidad, porque muchos nos ayudarán a que en el ámbito interno resolvamos los asuntos, pero si no es así, entonces que el sistema internacional de protección de derechos humanos, del cual México es parte y cede su soberanía ante el escrutinio internacional, pues ayuden a que se evite la impunidad. Pues